En medio del ataque que Televisa ha lanzado a varios youtubers, como a mí, como a mi hermano, como al Campe, etcétera, donde se están difamando tremendamente, en particular en Twitter y también en algunos canales de YouTube, fue López Obrador a tercer grado. Bueno, ni modo, tuvimos que sintonizar Televisa, aunque, bueno, no sintonicé yo el canal, sino preferí sintonizar la página de Facebook de Televisa. Yo que realmente lo quería ver a través del canal de López Obrador. Pero falló, lo volvieron a bloquear o sabotearon la transmisión en vivo, tercer grado. Así que bueno, ni modo, en la página de Facebook. Así que vamos a comentar. Vamos a comentar cómo le fue a López Obrador en tercer grado. Y les puedo decir algo. La verdad es que los periodistas de Televisa no estuvieron a la altura. Ninguno. Y no estoy hablando de que o fueran muy críticos o muy sangrones o al contrario fueran demasiado lambiscones, sino que ninguno de ellos pudo realmente sacar la nota, que eso es lo importante del periodismo, poder sacar la nota. Ninguno de ellos. Hubieron casos lamentables como el caso de Loret, en donde Obrador lo destrozó con puras indirectas. Y lo peor, el oso, fue lo que hizo Leo Zuckerman cuando se puso el saco de ser hipócrita. Nadie le dijo, él mismo se dijo. La verdad es que estuvo ahí. Pero vamos a hacer un resumen rápido. Desafortunadamente no les puedo pasar la transmisión de Televisa porque si no, inmediatamente Televisa me bloquea y sanciona este video y me lo censura. Y en una de esas me cae un copy strike. Pero sí se los puedo comentar. Puedo comentar a través de imágenes, ¿no? Finalmente la primera que habló fue Denise Merker. Denise Merker le preguntó a López Obrador sobre el tema de las consultas, en particular de la consulta de Texcoco. Es un buen tema para arrancar. Le preguntó a Denise, oye, ¿qué onda con la consulta de Texcoco? ¿Por qué la hiciste como la hiciste? ¿Por qué no te esperaste que el INE lo hiciera? Y finalmente fue ilegal. No creo que haya sido ilegal per se. No es, vamos a llamarlo así, no tenía legalidad. La verdad es que Obrador no es autoridad para hacer cosas ilegales todavía. Pero bueno, claro, no hubo marco legal. Y el DEN señaló por una cuestión de tiempo. Tiempo. Porque si esperara a que lo hiciéramos a través del INE, eso iba a llevar cuando menos 6 meses. Y ya estaban maniobrando en este gobierno, el saliente, dejar blindado el nuevo aeropuerto a través de la emisión de más fibras. O sea, más acciones. Vender más bonos, estos famosos bonos verdes, en donde se iba a amarrar el nuevo aeropuerto. Entonces Obrador dijo, no, lo tengo que hacer ahorita la consulta, porque si no, pues ya no iba a tener caso. Eso es muy importante que también quiero López Obrador, en particular que querían blindar la fibra a través de las fibras, ¿no? Entonces, después señaló López Obrador que quisieron cerrar para que convencieron a la gente de que era necesario un nuevo aeropuerto grande, gigantesco, faraónico como Texcoco. Saturaron de manera a propósito el actual aeropuerto de la Ciudad de México y para ello cerraron el aeropuerto de Toluca. De 6 millones de pasajeros que ya llegaban al aeropuerto de Toluca, incluso las aerolíneas de bajo costo empezaron a ir allá primero, Volaris, Interjet, Viva Aerobús, etcétera. Su primer aeropuerto cuando fundaron fue Toluca. Eso me acuerdo muy bien. Y la verdad es que la gente no tenía ningún problema para ir a Toluca si finalmente iban a México a un precio mucho más barato. Le cerraron y los mandaron a todos al aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces, ahora el aeropuerto de Toluca de tener 6 millones de pasajeros anuales solo tiene 600,000. Y eso dijo Obrador que fue una estrategia para saturar a propósito el aeropuerto de la Ciudad de México y por lo tanto obligar a la opinión pública a aceptar que era necesario un nuevo aeropuerto. Esa es la realidad. Y después llegó el momento estrella, uno de los momentos importantes, cuando Loret, obviamente hablando de la consulta, recordando que Loret ha sido un crítico muy duro de la consulta, pues le preguntó, oye, pero es que esta consulta no tuvo errores, la gente votó 4, 5, 10 veces, y dijo algo así. ¿No es un poco como que si el PRI hubiera hecho la consulta, tú hubieras dicho, qué fraude electoral, pero como tú le hiciste, pues no? Entonces le respondió López Obrador con una gran calidad y con una gran elegancia y contundencia. No nos confundas, no me confundas. Yo no soy el PRI, que es el papá del fraude. No me confundas.
Esta consulta fue bien hecha. Tuvo errores, sí, pero fue bien hecha. Fue hecha a través de una manera honesta y sin fraude, ¿no? Entonces ahí la verdad es que lo dejó callado a Loret de Mola, que por cierto, ¿no? Tenía una cara de que o sea, estaba espantado. La verdad es que estaba así, ¿no? O sea, no sabía qué hacer. Porque quería ladrar, pero le habían dicho, no te atrevas a ladrar con López Obrador aquí. También le preguntó, oye, y los que votaron varias veces, los mandaron. Y ahí también empezó una reclamo, una indirecta de López Obrador. Gente los mandó a propósito para echar abajo la consulta. ¿Quiénes? Los conservadores, ¿no? Ahí también empezó algo interesantísimo. Ahorita vamos a hablar de los conservadores, porque es donde también salió los osos de las indirectas a Loret y el gran oso del oso Carmán. Bueno, después le tocó a López Dóriga. López Dóriga atacó con el tema del Tren Maya y el tema de refinería, el tema de los proyectos grandes de López Obrador. Le dice, oye, güey, a ver, tú estás diciendo que ya tienes todo listo, pero oye, no hay proyecto medioambiental, no hay proyecto ejecutivo, no hay anteproyecto, no hay permisos, no hay nada. ¿Cómo vas a arrancar algo que no tiene proyectos? Y le dijo López Obrador también de manera muy elegante y contundente y con mucha realidad. ¿Cómo que no? Hay anteproyectos, pero lo más importante, hay presupuesto. Tómala, porque eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todas las obras, que tengan la lana. Porque después hay muchos proyectos, incluso después López Obrador habló de que los gobiernos, el gobierno federal se ha convertido en una especie de universidad en donde se hacen muchos proyectos. Se gasta mucho en proyectos, pero realmente no se asigna nada en muchas ocurrencias. Y ahí es donde se va, si a alguien se le ocurre sembrar en las azoteas, se hace un proyecto para hacer eso, se gasta una lana y nunca se hace nada. Entonces, lo que no hay es presupuesto. Ahora dijo, para todo eso hay presupuesto. Insistió López Dóriga sobre el tema del Tren Maya, que el impacto ambiental, las pobres palmeras, los pobres árboles que vamos a hacer. Y dijo, espérame tantito. Por una razón milagrosa, donde va a pasar el Tren Maya es una vía férrea pública, o sea, del gobierno federal. No fue privatizado cuando privatizó todos los ferrocarriles. Y por lo tanto tienen el derecho de vía. En otras palabras, hay construida una vía. No hay sobre esa vía árboles, ¿no? Y al final no necesitan ningún estudio de impacto ambiental porque ya está la vía. Nada más, claro, se tiene que cambiar, modernizar, poner nuevos durmientes, nuevos rieles, todo lo que quieran y manden, pero ya está. No se necesita nada de esto. ¡Pau, papá! ¡Listo! La verdad es que se lo escabechó. Quiso atacar, no pudo. También confirmó López Obrador que se iban ya las oficinas de ProMéxico. O sea, esto porque al final se ha dicho cómo se va a financiar el Tren Maya. Dijo, se va a financiar con este impuesto que se le cobra a turistas extranjeros. Oye, pero es que eso se va a las oficinas de promoción turística. Se van a promover en las embajadas, no se necesita nada del otro. Pero se va a quedar sin promoción. Esto es importante porque a través de ProMéxico hay un consejo de promoción turística y ellos han gastado millones de dólares, hasta serán 2,000, 3,000 millones de dólares para traer la Fórmula 1, para traer el Cirque du Soleil y recientemente para la NFL. Algo me sorprende que López Obrador también el día de ayer en otra parte sea lo que se reunió con el comisionado de la NFL y se renovó el contrato después de lo que se canceló aquí. Pero bueno, al final también señaló que este dinero se va a ir para allá, ¿no? Esto es importante. Después habló de la refinería sobre el tema. López Dóriga le preguntó, oye, ¿y qué onda con esa ley de adquisición directa para la refinería? O sea, eso es pura corrupción, casi. Dijo, no, espérame tantito. Sí, hubo un cambio aquí en Tabasco de la legislación local para que hicieran adquisiciones directas, pero ¿para qué? Para el terreno, para la compra del terreno, o más bien dicho, el terreno de Pemex, pero sí para el despalme, supongo que el relleno, la limpieza, para esa parte del terreno, para preparar el terreno, pues, que le toca al gobierno estatal y seguramente al gobierno municipal. Pero ya para construir la refinería, todo eso se va a ir a licitaciones. Así que no estén
jodiendo de que aquí hay cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, también habló López Obrador eso sobre el tema de los proyectos, que al final hay muchos, hace muchos proyectos, pero el problema es que lo que ha hecho en México, y sí es cierto, se han creado muchos órganos de todo tipo, muchos organismos, ¿no? Dice solo en la reciente reforma energética. Se creó el Consejo de Regulación de Energía, el Consejo Nacional de Hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tienen oficinas, son varios consejeros, cobran millonarios saldos y tienen guarros, teléfonos, bla, bla, y no sirven para nada. Le dijo Raimundo Riva Palacio, pero son contrapesos. No son contrapesos. El verdadero contrapeso es el legislativo. Estos no son contrapesos. ¿Cómo van a ser contrapesos? ¿No? Entonces también ahí, Raimundo Riva Palacio, creo que tenía ganas de joder más, pero no se le permitió y Obrador rápidamente lo desarmó. Eso de los contrapesos generó un buen debate sobre el tema de también la democracia representativa, que es la de los diputados, y la democracia participativa, que es la de las consultas. Es un buen tema, la verdad es que Obrador ojalá amplíe más sobre esto, un concepto muy novedoso, que no se ha explicado mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? La verdad es que Raimundo Riva Palacio fue el que menos habló, bueno, la verdad es que tampoco nadie lo extrañó. Y llegó, le preguntó René Delgado, que René Delgado creo que fue el más obsequioso, o sea, el más lambiscón. No, la verdad es que no debería hacerlo, a mí me gusta mucho como es, pero fue demasiado, bueno. Pero entre todo fue el mejorcito, ¿no? Le preguntaron, ¿cuáles son tus enemigos? Le preguntó René Delgado, pero él respondió, los conservadores. Y ahí empezó una serie de ataques de Obrador a Carlos Loret. Con esta cara que tenía Carlos Loret, la verdad es que así como periquito, así, ¿no? Entonces estaba así. Porque empezó a decir, los conservadores, oye, pero no estás polarizando, no, dice. Al fin y al cabo, en México siempre han existido dos grandes corrientes de pensamiento, los liberales y los conservadores, que al final así se han disputado en la historia de México. Y es cierto, tienes razón. Siempre han estado estos dos grandes. El problema es que ahora los conservadores se visten de liberales. Y ahí empezó, ¿no? Que finalmente dicen, es que son unos hipócritas. Son unos hipócritas estos liberales que se visten de conservadores. Vamos a ponerlo en contexto. Los conservadores serían los neoliberales, ¿ok? Aunque se dicen neoliberales. Pero bueno, finalmente son los que defienden el libre mercado, los que son obviamente la derecha, obviamente defienden las cuestiones religiosas, defienden las comisiones bancarias, las calificadoras, defienden todo eso, ¿no? Finalmente ese es lo que quiere decir Obrador cuando habla de los conservadores. Y los liberales son las personas o los de izquierda que defienden otra visión. Los más progresistas, los que defienden atender a la gente, mayor programas sociales, ¿no? Combate a la corrupción, un poco obviamente el proyecto López Obrador. Estos obviamente decían, y estos conservadores son los que quieren y están haciendo pues, muchas campañas, como el tema de la consulta, en donde solo la atacan precisamente para sacar. Todos estos eran indirectas a Loret. Y Loret se estaba cagando. La verdad es que sí, se estaba... O sea, sabía que no sabía ni qué responder. No sabía ni qué responder López Obrador. Digo, el Loret de Mola. ¿Pero qué pasó? Lago Zuckerman salió a su defensa de una manera tan babosa como estúpida. La verdad es que sí. Se llevó las palmas por el oso del año. Porque ya dijo Leo Zuckerman lo siguiente. Espéreme tantito, señor presidente. Me ha ofendido. Y dice Obrador, ¿por qué? Porque yo me considero liberal y usted me está diciendo conservador y por lo tanto hipócrita. Y yo no soy hipócrita. Entonces dijo Obrador, si tú te dices liberal, pues qué bueno que seas liberal. Yo no te estoy diciendo que seas conservador. No, me estás diciendo que soy un conservador, pero realmente soy un liberal. Y por lo tanto, si en su definición yo sería un hipócrita. Y se puso el saco el estúpido, con todo lo respeto lo digo, el idiota de Leo Zuckerman con este reclamo enojado. Porque nunca Obrador, nunca se refirió a nadie. La indirecta era para Loret aparte.
honestamente. Y Loret la estaba recibiendo y estaba así, le estaba casi diciendo, tú eres un hipócrita que te dice liberal, pero es un conservador, ¿no? Él es el enemigo. Incluso hubo una serie también de, casi le dice que él, Loret, tenía una agenda y una misión. Su misión era obviamente sabotear su gobierno. Casi lo dice, estuvo a punto de decirlo. Y sale este güey y dice lo que dice, y la verdad es que se lleva el meme de la de tercer grado. La verdad es que estuvo buenísimo, ¿no? Entonces siguió el tema, hablaron de la militarización, ¿no? Eso lo sacó Raimundo Riva Palacio, pero se habló mucho del tema de la militarización. Obrador dice, más o menos, es donde está la polémica actual, ¿no? Tiene cierta razón. Él dice que finalmente él tuvo que optar entre inconvenientes, es lo que también ha dicho. Y él no esperaba, sabía que la seguridad estaba mal, pero no esperaba que estuviera tan mal, que no hubiera tanto desastre. Y empezó a decir que el problema es que ahorita la Policía Federal, solo hay 40,000 elementos, de cuales solo 20,000 están en activo. O sea, 20,000 son policías, los otros 20,000 son administrativos, secretarios, directores, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dicen, solo tengo 20,000 para combatir este gigantesco problema de inseguridad, pues no da. Entonces tuvo que optar entre inconvenientes. Para eso tuvo que finalmente hacer algo. No militarizar, pero sí utilizar las fuerzas castrenses y la naval para pues crear una nueva policía que se llama la Guardia Nacional. A través de la llamada Policía Militar, Policía Naval y la Policía Federal se van a integrar todas, y sí van a desaparecer la Policía Federal, eventualmente se va a llamar la Guardia Nacional, trayéndose algunos elementos del ejército, algunos elementos de la marina, policías marinos, pero bueno, y ya haciendo los nuevos policías. Y insistiendo mucho Obrador en el tema de derechos humanos y de capacitación de protocolos, etcétera, 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 ¿no? Entonces le preguntaron, esta es la polémica, ahí está, ya llegó López Dóriga. Le dice, oye, pero es que tú prometiste en campaña que ibas a meter al ejército a los cuarteles y ahora te estás desdiciendo. Y la verdad es que aquí Obrador sí cometió el error, porque sí lo dijo. Y él dijo en el tercer grado que no lo dijo. No, yo no lo dije. No, pero sí lo dijiste. No, no lo dije. Y ese es el error. Y si me lo pruebas, pero yo fui muy, muy, muy cuidadoso y la verdad es que no lo dije nunca. Y bueno, yo lo que ha pasado de este tema es que han salido muchas declaraciones de Obrador en que sí lo ha dicho. Porque sí lo ha dicho. La verdad es que sí, no podemos negarlo en el contexto de regresar cuarteles. Yo creo que aquí Obrador pues debe corregir y decir, bueno, no es lo mismo ser candidato a ser presidente electo y ver como él dijo, es desastre que está la seguridad, que él no se esperaba tanto, porque como él decía, como candidato, a mí me llegaban algunas cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente era candidato. Pero ya como presidente, y todo el mundo sabe que ya va a ser el futuro jefe de las Fuerzas Armadas, entonces lo han inundado de muchos reclamos de seguridad. De, obviamente, busca desapariciones, de robos, secuestros, homicidios, etc. Ahora sí le ha llegado el reclamo nacional. Y la verdad es que se ha sorprendido. Y también está viendo, obviamente, lo que le están dejando. Él decía, es que no hay plan de seguridad y es un desastre. Es un desastre y tenemos que recurrir a algo porque no hay nada. Y lo que hay, pues es el ejército. 150,000 efectivos y en la marina hay como 40, 50,000. Entonces, pues con eso vamos a tener que hacerlo. Yo creo que aquí sí. No es un error fatal, no, quiero decir, no, tampoco nada del otro mundo, pero es donde se están agarrando los chayoteros para el tema de la militarización. Así que les comento esto, porque vamos a ver muchos de este tipo de memes, ¿no? De que sí lo dijiste, y la verdad es que sí lo dijo, pero tampoco dejen de joder. López Obrador, su propuesta de la Guardia Nacional está increíblemente interesante, la verdad es que vale la pena leerla, entenderla, lo que propone, ¿no? Y para mí el reclamo de la gente es que no se salgan los militares de la calle. Eso también lo ha comentado. Él lo prometió, pero ahora que ya la gente dijo, ¿sabes qué? No me los quites. Es lo único que queda. La policía municipal cooptada por los criminales, cuando menos el ejército, se le hace más difícil, ¿no? Entrar en un tema de este tipo. Bueno, siguió hablando. Hablaba después de la economía, ¿no? Y ahí el hipócrita del Leo Zuckerman, con estos memes están muy buenos. No soy un hipócrita, soy liberal. Atentamente, el hipócrita. Atacó, porque dijo, el tema económico, aquí sí me lo voy a joder. Obviamente el tema de la depreciación del peso, Texcoco, cae la bolsa, las comisiones, etcétera, etcétera.
¿Qué vas a hacer? Hay una gran incertidumbre en México. Le dijo Obrador, a ver, güey, a ver. Ahorita México está muy jodido. Desde ahorita y desde hace mucho tiempo. Desde los últimos 30 años, México no ha crecido nada. Ha crecido 0% en el PIB. Lo único que ha crecido es lo que ha crecido la población, alrededor de 2%, pero es, en términos reales, nada. Es el fracaso del modelo neoliberal, dijo Leo Zuckerman. Es mediocre. Y dijo Obrador, no, es un fracaso. Fracaso. Se lo dijo en su cara. Y dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces, bien, no, es una revelación, es una exclusiva, pero ustedes no escuchan, así les dijo. Pero lo que he hecho es que estoy hablando con Trump y con Trudeau para que en Centroamérica y en el sureste haya una simbiosis de infraestructura pública, ¿no? Nacional, inversiones privadas e inversión extranjera. ¿Cómo cuándo? México ya ha pasado en un momento similar. Como cuando estuvo Alfredo Ortiz Mena en el Banco de México. Alfredo Adolfo Ortiz Mena, que fue un gran economista y curiosamente era abogado. ¿Y qué hubo ahí? También hubo una simbiosis de gobiernos, no solo gobiernos internacionales mexicanos e inversionistas. Y ahí se construyó las presas hidroeléctricas. Se construyó el metro de la Ciudad de México. Se desarrolló Cancún y hubieron grandes obras en todo México con este gran trabajo entre gobiernos. Recordando que el metro, dije, y la verdad es que es cierto, se me ha olvidado, el metro fue una cooperación del gobierno francés. ¿De ahí nació? Entonces, a eso es lo que aspiramos. Y no ser rehén de los mercados, de las calificadoras. Eso también lo dijo. No ser rehén de ellos. De eso. ¿Qué es que se están espantando? No. Entonces, esto es importante. O sea, en pocas palabras, Estados Unidos y Canadá le van a dar certidumbre a México. Le van a dar una calificación, pues, AAA, porque si Estados Unidos y Canadá confían en el presidente mexicano, pues, ¿qué norteamericano, qué inversionista norteamericano va a confiar en invertir en México? Pues ya está confiando su propio gobierno. Esto es importante y ahí le cayó la boca realmente a Leo Zuckerman, ¿no? El liberal conservador hipócrita. Habló sobre el tema de la corrupción. ¿Qué onda con la corrupción? ¿No? Hay que combatir la corrupción, ¿pero qué? ¿Vas a meterlos a la cárcel? ¿O todavía sigues en este tema del punto final? De que al final, cuando él llegue, bueno, pues se hace la nueva cuenta, hay un borrón y cuenta nueva. Y él dijo, Obrador, mira, sí entiendo. O sea, como que él entiende el reclamo del combate a la corrupción. El problema es que si empezamos a perseguir a corruptos, tendría que empezar desde muy atrás y con los más arriba. O sea, con los presidentes viejos. Salinas, por ejemplo. Tendría que empezar allá. No dijo Salinas, pero supongo que está pensando en él. Y empezar allá significa empantanarme y significa una confrontación. Y algo que al final no va a dejar nada bueno. Entonces, pues la decisión fue de que aquí para adelante. Yo voy a perdonar, pero no voy a querer que me perdonen. O sea, él sí quiere ser juzgado por corrupto, aunque no va a ser corrupto, pero bueno, finalmente con él empieza la nueva cuenta. Con él, claro, y con todo su gobierno. Señala, también repite, la corrupción va a ser delito grave. Y por lo tanto, hasta sus familiares podrían cavar a la cárcel sin derecho a fianza. Así lo señaló López Obrador, ¿no? A ver, ¿qué más? Habló del Banco de México, ¿no? Dice, finalmente Jonathan Heath va a ser el nuevo vicegobernador, renunció otro vicegobernador, él dio a entender que va a ser un abogado, ¿no? Del nuevo vicegobernador del Banco de México, y no va a ser del ITAM, señala que todos los vicegobernadores del Banco de México son del ITAM, pues ya, deben dejar esto. Y bueno, al final le acabó, ¿no? López Dóriga al final intentó joder, no me acuerdo ni con qué. Pero bueno, eso en general fue el resumen de López Obrador en tercer grado, ¿no? Donde les dio una... La verdad es que los más el destrozado fue Loret, el humillado fue Leo Zuckerman, y los demás periodistas, la verdad es que no estuvieron a la altura de este presidente que, vaya, que sí tiene las cosas muy claras. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, hazle clic en la campanita para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya está en preventa el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Esta es una imagen de muestra. Cuando ya sea a partir del 1 de diciembre que tengamos la imagen ya de Obrador como presidente en funciones,
Obviamente se va a hacer la foto. Es un cuadro de 16 por 20 pulgadas enmarcado en madera y con vidrio. Lo enviamos a todo México y a todo Estados Unidos. Es preventa, es edición limitada. En la descripción de este video te dejo el enlace.